Aprendí muy poco, salvo que la mayoría de las acciones que puede realizar el hombre, sean malas o buenas, obtengan recompensa, alabanzas o reprobación, ya habían sido realizadas, y sólo podían aprenderse en los libros. William Faulkner. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel. Tenemos pedido de revistas y esto significa que la gente nos acompañó hasta el final del... Una nos acompañó. ¿Una? No, yo tengo dos personas. Lo que pasa es que no escribieron por Instagram. Ah. La condición debe ser que pidan por Instagram la revista y de esa manera llegan. Pero yo tuve dos llamados diciendo que quiero la revista, lo cual indicaba que habían escuchado toda la audición. Perfecto, me parece bárbaro. En Spotify Sí. vamos a salir por el único lugar que se puede escuchar por el momento, digamos, estas conversaciones sobre libros. Así que bueno, ¿cómo arrancamos hoy? Hoy nos turnamos, como tú quieras. ¿Cómo hacemos? Digo, yo tengo un par de libros, si querés arranco yo con Dale, uno. dale. Bueno, hace muy poco tiempo tuve la posibilidad de estar en la editorial Pepitas de Calabaza, quizás una de las mejores editoriales de España, independiente, que está en La Rioja, concretamente en la... No me sale la ciudad ahora, terrible. No importa. No importa. Logroño, perdón. Y tuve la posibilidad de entrar en una librería pequeña, muy linda, además, con todos los títulos de ellos, porque exclusivamente venden los títulos de ellos, y me encontré con un libro que se llama Los Últimos, de Paco Cerdá. Paco Cerdá es un escritor que yo había leído dos libros antes de él. Uno me había gustado a medias, el otro me pareció bueno, que era El Peón. Y cuando leí la contratapa de que se llama Los Últimos, me atrajo bastante y dije, bueno, vamos a hincarle el diente a la lectura. Y la verdad que, por suerte, no nos pifiamos en la elección de tema. ¿A qué refiere este libro? Bueno, Paco Cerdá hace un trabajo periodístico muy interesante para abordar el tema de los últimos habitantes de lo que se llama la Laponia española. Es decir, y ahí me voy a tomar un tiempo extra para hablar de algunos datos de la Laponia española que me parecen sumamente interesantes. Es el nombre que recibe la serranía celtibérica, que tiene una población similar a la de la Laponia finlandesa, de 6,99 habitantes por kilómetro cuadrado. Luego vamos a establecer algunas diferencias que hay con otras ciudades, ¿verdad? Pero duplica en superficie a Bélgica, comprende territorio de 10 provincias españolas, totalizando 65.000 kilómetros cuadrados, y representa el 13% del territorio español, pero solo el 1% de su población. La zona cero está ubicada en lo que son los Montes Universales, así se llama, que tiene una extensión similar a Mallorca, y aquí vive 0,98 habitantes por kilómetro cuadrado. Y hay un dato que a mí me resultó muy interesante, y era que para considerar desde el punto de vista demográfico un desierto humano, tiene que vivir menos de 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, en esta parte de la Laponia española, 0,98, más que desierto, ¿no? El ultra desierto. Por lo tanto, por ejemplo, Manila tiene 43.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Para tener una idea, ¿no? Manhattan 27.000. La provincia de Madrid tiene 800 y España tiene 92 habitantes por kilómetro cuadrado. Bueno, Uruguay somos una buena representación de eso también. Ahora, el 0,98 da como una inmensidad que es brutal, ¿no?
Y ahí es donde se comienza a hablar de algo que ha sucedido en los últimos tiempos, de la década del 60 en adelante, que se llama la demotanasia. Esto es una definición que toma Pilar Burillo, que estudió la situación del abandono de estos pueblos, y donde dice que la demotanasia es un proceso que, tanto por acciones políticas directas o indirectas, como por omisión de los mismos, está provocando la desaparición lenta y silenciosa de la población de un territorio que migra y deja las zonas sin relevo generacional. Así que, como desaparición de una cultura milenaria, es una muerte inducida y no violenta. Eso es lo que viene sucediendo desde hace varias décadas en España. Sobre todo, esto arranca en la década del 60, con la parte de lo que es la industrialización del País Vasco, de Cataluña, y la gran emigración rural hacia los centros poblados, que es un fenómeno mundial, pero que en España se da esta particularidad. Y hay ejemplos que parecen maravillosos, ¿no? El municipio de Teruel, que el otro día lo hablamos por la película de Marró, cuenta con 13 habitantes en total. Y otro pueblo de Guadalajara cuenta con 6 habitantes censados. Ponía un ejemplo que me parece interesantísimo. En Mónaco, con la densidad de la Laponia española, vivirían 16 personas. Y en el Vaticano, 4. ¿Sí? Si siguiéramos esa densidad, como un reflejo de que podamos entender lo que es el vaciamiento de la zona. Acá hay otros datos. La población censada son de 458.700 habitantes en toda esa población. La densidad de 3,42, al menos en 92 municipios. Es una barbaridad. Voy a un segundo a poner el enchufe que estaba antes haciendo que ruido. haga un cortocircuito. Sí, antes que haga un cortocircuito, estaba haciendo ruido. Y hay un índice de envejecimiento de 448%, lo cual indica algo que es muy, muy interesante, y es que en el 2030 va a quedar absolutamente despoblada esta tierra. No va a haber más personas habitándola. No sé, si fuera una comunidad sería la tercera autonomía más grande de España, después de Andalucía y Castilla y León. El 86% de 1.160 pueblos no alcanzan a 500 vecinos. Solo 6 poblaciones superan los 5.000 habitantes. En 1930 España tenía 26 millones de habitantes y esta área casi 1 millón. En 90 años el país duplicó su población, mientras la serranía celtibérica la redujo a la mitad. 456 pueblos no llegan a 2 habitantes por kilómetros cuadrados, otros 369 municipios oscilan entre 2 y 4 habitantes por kilómetros cuadrados. Todos estos datos, de alguna manera, que son simples estadísticas, están buenísimos reconocerlos porque tiene que ver con el trabajo que hace Paco Cerdá, que es tomar un auto y comenzar a recorrer eso que hoy es una ruta turística, porque, bueno, como los países se han transformado en turismo puro, ahora existe la ruta ciclista denominada Montañas Vacías, en la cual son 700 kilómetros donde algunos multilocos salen a pasear por esos pueblos vacíos o semivacíos. Pero Paco Cerdá lo hace desde otro lugar, que es tratando de entrevistar y entender a esa gente que vive en estas poblaciones. Nos vamos a encontrar con una crónica por demás interesante. Desde escuchar al vecino de una de las poblaciones que cada vez que bajaba al pueblo vecino para abastecerse de comida, preguntaba si esa persona no tenía una hermana para casarse con ella, ya que era el único habitante del pueblo. Y tiempo después muere y lo encuentran muerto 3 meses después, lo que es un disparate, ¿verdad? Luego lo que son las organizaciones de estos pueblos, que también es muy interesante. Por ejemplo, en La Rioja, el área que contempla estos pueblos están bajo cuidado protegidos, y entonces no se quieren poner ni columna de luz, y la gente tiene que manejarse exclusivamente con paneles solares, o menos que entre una ambulancia. En Teruel hubo una movilización de 30.000 personas, es decir, triplicó la cantidad de personas que tiene en Teruel cuando alguien murió por haber tenido un accidente y la ambulancia demoró más de 45 minutos porque no quería llegar. Entonces, estamos ante la desaparición lenta de un mundo rural que es muy impactante porque esas serranías, además descritas en invierno, son terribles, con una nieve que durante 3-4 meses deja sin movilizar a la gente,
pero sobre todo lo que es la vida hoy. Inclusive una de las mejores partes que tiene este libro es cuando él llega a una población y entrevista a un cura, y el cura se pone a reflexionar sobre el capitalismo y lo que ha provocado en la migración masiva de la gente. Pero una entrevista interesantísima. Así que, sinceramente, los últimos no está circulando por acá todavía. Esperemos que lo traigan porque la editorial sí llega a Uruguay. Pero me parece que es un libro muy interesante, muy bien escrito, con un montón de datos que parecen, bueno, números al azar, pero que cuando uno tiene que llevarlos a una realidad cruda, se encuentra con que la descripción que hace Cerdá es por lo menos interesante e inteligente de la manera que lo aborda. Así que los últimos, Pepita de Calabaza. Hay varias cuentas de Instagram, Sí, de Europa, sí, donde venden casas claro, por €1. por €1, pero Sí. en el norte de Italia, en el Sí. centro de Francia, por 10.000 euros, o sea, medio inclusive de piedra, son muchas. Ujú. La de las Toscanas, por ejemplo, que yo sigo mucho, Sí. de piedra, Ujú. Y las venden por 5.000 euros, 10.000 euros, Claro. o sea. Sí, Es- habría que pensar qué es lo que va a pasar también en América Latina, en algún sentido, sobre todo calculo en los países más civilizados, entre comillas, no tan comunales, si va a suceder lo mismo. Pero también es cierto que en Uruguay la desertificación, digamos, del campo es tremenda. Brutal. Brutal. Aparte, ¿qué es lo que vas a hacer ahí, no? Sí, en España decían que hay como ciertos estímulos, de hecho llegan a nuevos pobladores que vayan a rehabilitar esos pueblos, porque esos pueblos siguen existiendo y Sí. están vacíos. A ver, Sí, sí. es como entrar en un pueblo fantasma, donde se mantienen en pie algunas de las casas, muchas veces en piedra, y están intentando repoblar. Lo que pasa que aquí en este libro también, en ciertas entrevistas o en ciertos diálogos con esos habitantes, dice, bueno, pero ¿qué política de poblamiento puede haber cuando no me traen la luz? Cuando yo no tengo una ambulancia ni siquiera a 20 minutos. Empiezan a dar un montón de datos que son certeros y que establecen con claridad de que para existir una política de volver a poblar ciertos lugares, tiene que hacerse en un todo, tiene que hacerse de forma multifacética y no pensar que únicamente, porque eso que decías vos, hay ventas por €1 de viviendas en España. Vos vas, pones €1 que es simbólico y te dan esa vivienda que la tenés que reconstruir. Y tenés que y firmás un contrato por determinados años de residencia. Creo que sí. Creo que En sí. Rosano, por ejemplo, en Sicilia, o sea, hay un montón de lugares y te quedan de 5 a 10 y hasta 15 años. Ajá. O sea, porque son municipales y los municipios no las venden, ¿no? Para la especulación, se la da a gente para rehabilitarlo. Hay una película, de hecho, de paso que yo te lo había comentado, que es de una uruguaya que se llama Alicia Cano, que se llama El Bosco, que es básicamente también de un pueblo en la Toscana que está desapareciendo, donde vivió el abuelo, que de hecho en la infancia y se vino de Uruguay, y que realmente el bosque se la está comiendo. Y también sí, es cierto que es muy difícil vivir porque, digamos, esas comunidades vivían no específicamente de la tierra, vivían de otras cosas. Claro. Y más allá con los paquetes tecnológicos de la tecnificación del campo, que bueno, ¿no? Cuando antes trabajaban 50 personas en el campo, ahora con Claro. un dron. Claro. O sea, los tractores se utilizan con GPS acá en Uruguay ya. Ujú. Así que, digamos. Sí, y además hay una lucha en esos pueblos, yo lo leía, me parecía, de llegar a determinada cantidad de habitantes, pero determinada cantidad de habitantes son 30, 35, 40 para poder tener una escuela. Claro. Por ejemplo, ahí en uno de los relatos que hace en este libro Cerdá, es un ómnibus que pasa por diferentes localidades, recorre no menos de 40 kilómetros, para levantar los niños ahí a la escuela, y hay un pueblo que tiene solo una niña, que todas las mañanas camina 500 metros por donde va a pasar Y claro, uno de los pobladores decía, antes al menos teníamos una escuela. Entonces, bueno, si bien es un mundo que nosotros como bichos ciudadanos desconocemos bastante también, hay que decirlo, también es cierto que la desaparición lenta de ese mundo rural tiene un impacto que es muy interesante de poderlo analizar, ¿no? Por ejemplo, ahora después vamos a hablar de otro pueblo que queda deshabitado el día que se casa el último poblador y se va. Entonces, bueno. Así que, por demás recomendable a
a Cerdá en este caso. Bueno. Y no solo este libro, sino también El peón que anda acá en la vuelta, que nada tiene que ver con este tema, pero que es muy interesante. Buenísimo. Bueno, yo traje 2 libros con la consigna, yo las cumplo. No sé para qué, pero las cumplo. Yo traje 2 también. Vos chévere. trajiste 2 también, tenés razón. Yo traje 2 libros de duelos. Ajá. Duelos de muertes. No sé si el duelo puede ser otra cosa, pero sí, calculo que sí. Pero de muertes. Gente que muere y que escriben libros sobre el duelo. Una es una francesa que yo no sé si le va a gustar, que es Marie de Risec, la amiga Marie de Risec, y la otra es la amiga más conocida, John Didion. De hecho, igual me parece que Marie de Risec es bastante conocida. Vamos a empezar por el primero, que es de Marie de Risec. Yo le puse el pronunciamiento, la pronunciación, ¿no? Y no me sale. Es difícil. No me sale. Sí, es difícil. No me sale. Es difícil. Es difícil. Así que Pero hago lo que puedo. Hace muy poco tiempo vivimos acá en París, así que nos van a Claro, entender. por eso. Y lo puse en fácil. Imagínate si lo pongo en difícil. Ya la vida difícil lo puse en fácil. Digamos. Pero bueno, Marie de Risec es bastante joven, nació en el 56, mucho más vieja que nosotros, por supuesto. Es licenciada en letras, es de la Boyana, es el País Vasco, ¿no? Después vivió hasta los 17 años, después se fue a París. Ella se licenció en una tesis de Perec, sobre la obra de Perec, autoficción y ironía trágica, maravilloso, Sí. me parece. Solo en Europa puede haber eso, ¿no? Y vivir de eso. Es psicoanalista también. Es psicoanalista también. Tuvo como una especie de explosión en el año 97 con un libro que se llamó Marranadas o Chanchadas. Yo preferible que lo lean como chanchadas por Alfaguara, no como marranadas, es mucho mejor. El tema que no está circulando por Alfaguara. No circula ninguna de las dos, pero digo, circula ahora circula en tránsito, ¿no? En tránsito está circulando. No sé cuál es la traducción, es una traducción muy difícil de hacer, ella lo reconoce, pero bueno, ese libro hizo como un boom en el año 97. No tengo muy claro porque hay como datos contradictorios si vendió más de 300.000, o sea, hay unas de 300.000 y otras de 800.000 ejemplares que vendió, efectivamente. Bueno, creo que cada uno cuando lee un libro también agarra para el lado que quiere, como corresponde. Entonces hay algunas que han dicho que es un manifiesto contra Le Pen, hay otras que han dicho que era una especie digamos, de subversión contra determinadas cosas. Obviamente también se le agarró el feminismo. Ella tiene específicamente una militancia feminista contra el distipeno, ¿tá? Que es un estrógeno que se utilizó sistemáticamente en Francia, que da causa de cáncer, y ella milita específicamente en una red. Yo eso no lo sabía. Tampoco sabía, o no me acordaba, porque me estoy olvidando de las cosas, que Jean-Luc Godard compró Marranadas para hacer la película y no la pudo hacer. Hubiera sido una buena película. Una buena película Pero bueno, es eso, un libro que por ahí si en tránsito está, lo pueden ver. Después tiene otros libros. Yo no he leído tanto de ella porque no hay bastantes libros editados de ellos. Yo leí Nacimiento de un fantasma. Después tiene uno sobre el plagio, que no lo leí. Después tiene otros libros. Hay un par circulando de Cuenco del Plata. Cuenco del Plata, So y Clevés. Clevés. So son cuentos y Clevés es sobre el despertar de la sexualidad de una niña. Y después tiene muchos libros más, que los cuales no están traducidos ni siquiera. Y tiene muchos libros de arte también. Y tiene muchos libros sobre el lenguaje. ¿Ah? Tiene un libro que sí leí que se llama La Bebé, de Anagrama, que es sobre su hija. Sí, impresionante. Muy buen libro. Y tiene un libro, que es el que yo traje, que se llama Tom ha muerto. Bueno, el tema de Tom ha muerto es que yo pensé que era una especie de autobiografía, ¿no? Y no, en realidad es una novela, no es autobiografía, no es una crónica. Es un libro que no es ficción, pero como todo literatura es ficción. Es una francesa, es una madre de 3 hijos que vive en Sydney y que obviamente se le muere un hijo y que a su vez empieza a hacer un diario.
Y ese diario forma parte como una especie de... Es muy interesante la novela porque el diario es escrito y a su vez es dado al esposo para leer, pero a su vez reflexiona sobre el diario y a su vez lo escribe. Es muy interesante. Por supuesto que es muy cruel, es muy crudo, bien francesa, o sea, es bien francesa, bien Sade, bien Boris Vian, es muy crudo realmente. Hay una parte donde deciden qué ropa ponerle al niño cuando lo van a cremar y ahí empieza a detallar cómo se crema el cuerpo de un niño y cuánto demora, o sea, a ese grado es muy cruel, pero está muy bien escrito, la verdad. Es una recomendación, es un hallazgo que lo encontré, digamos, Sí, básicamente. no, es raro, es un libro raro. Es un libro raro y es muy recomendable. Es un libro fácil, pero de estructura bastante ágil, por supuesto. Reflexiona sobre el grupo de autoayuda, reflexiona sobre el estrés que provoca determinadas enfermedades y hace una lista de enfermedades y le da puntajes. También es un humor muy ácido, pero realmente es un muy buen libro. Por supuesto, a mí personalmente me gusta muchísimo más de lo que leí de ella. Y la verdad que si lo encuentran es muy recomendable. Se encuentra en digital, si es que lo quieren leer. Es una editorial que es la editorial, ¿cómo se llama la editorial? Largo Recorrido. Mirá. ¿Que es española? Es española. Y si quisiera leer algo sería muy difícil porque realmente casi todo es muy, muy para leer. Pero ya les digo, si pueden encontrarlo y si lo encuentran por ahí, es un gran libro, es un libro cruel, hay que tener, digamos, un poco de estómago, pero me parece que vale la pena y es una ficción sobre el duelo y yo creo que, como siempre, me parece que es como un lugar fácil para ir terminando, es como ella se imagina. Básicamente, ella dice en una entrevista en Buenos Aires que hay, porque de hecho ella va mucho a Buenos Aires y el nacimiento de un fantasma se tomó mucho como la desaparición de un marido en plena dictadura. Dice, bueno, a mí me gusta escribir los libros que no puedo escribir, digamos, ¿no? Entonces siempre hay como desafíos y bueno, me parece que esto es un desafío sobre todo para saber qué hacer o cómo pensar o cómo abordar la muerte de un niño de 4 años. Y bueno, entonces si lo ven por ahí, yo lo recomiendo. Marie Darrieussecq, Toma Muerto, no sé. Es muy crudo, es crudo. Es crudo. No, es que quisiera leer algunos párrafos, pero realmente es bastante crudo, digamos. Pero es muy inteligente, es una persona muy inteligente y yo la verdad que la recomiendo. Por lo menos y El nacimiento de un fantasma, y si quieren chanchadas. Y el bebé también. El bebé también está bien, sí, obviamente. El bebé cortito además, pero no circula, es una autora que lamentablemente los libros ahora recién con Tránsito que reedita marranadas o chanchadas, como había sido la publicación por Alfaguara, por Anagrama, perdón, ¿no? Pero bueno, bienvenido que aparezcan estos libros. Yo le voy a leer un solo párrafo que dice: cuando Tom murió, Vince tenía 7 años y Estela 18 meses. A veces se me antoja que he tenido 4 hijos: Vince, Estela, Tom y luego Tom muerto. O por orden: Vince, Tom, Estela y Tom muerto. Yo tenía 35 años. Mi padre vivían, el mundo giraba al revés. El tiempo remontaba hacia su origen. Siempre tenía el frío, al principio una sensación de viento frío en la piel. De viento helado en pleno verano. El fondo del mundo estaba abierto. Es así casi todo y reflexiona, e inclusive en un momento le da para leer al marido lo que ella escribe, y eso es parte también de la novela. Exacto. Y el marido, por supuesto, no le gusta nada porque es muy cruel, digamos. Es muy, muy inteligente el libro, la verdad, y ella es muy inteligente, digamos. Muy bien, así que lo anotamos. Tom ha muerto, otro de los libros recomendados. A mí me pasó que para elegir el segundo libro, a lo primero que apunté fue al Peón de Cerdá, como para hacer una reseña de 2 libros del mismo autor. Sin embargo, esa memoria residual que a veces tenemos me hizo acordar de un libro que yo había leído hacía mucho tiempo,
que tenía que ver con el último poblador de un pueblo, y que era su largo monólogo el día que va a morir. Y, y cuando empecé a rastrear, encontré que lo tenía en otra edición de como yo lo había leído, que es La lluvia amarilla de Julio Llamazares. Una obra que es realmente extraordinaria. La novela o el monólogo de este hombre se ambienta en Ainiele, que es un pueblo que efectivamente desapareció en 1971 cuando se casó el último poblador y se fue. Al día de hoy hay todavía alguna excursión que uno puede hacer a ese pueblo donde lo único que queda en pie es la iglesia dedicada a San Juan Evangelista. Está ubicado en la provincia de Huesca, el ayuntamiento de Biéscar, y se dividía en dos pequeños barrios, donde se situaban 11 viviendas. El número máximo de habitantes que llegó a tener fue de 83, allá por el censo de 1920, cuando todavía existía ese mundo rural dentro de él. Para mí La lluvia amarilla es una novela de las novelas que leí durante mucho tiempo en su momento y que conmovían y que había un antes y un después. A tal punto que vuelvo a decir, lo debo haber leído a los 20 y pocos años, siempre me quedó, incluso recuerdo que era una de editorial Alfaguara. Y claro, después revisando, esta novela se escribió en 1988. Llamazares ya adelantó un poco lo que venía sucediendo y lo que está pasando en este momento. Y entonces dedica a Andrés, que es el protagonista que ahí se establece el tema de las casas, ¿no? Andrés de Casa Sosa, Julio de Casa Pérez, en aquello de la herencia, que uno habitaba una vivienda con todo su núcleo familiar y era la casa de fulano, y quedaba en herencia para el primogénito, ¿no? Y por eso la importancia que tenía el primogénito y la importancia que tiene en esta novela, donde el primogénito nunca regresa de la guerra civil, por ejemplo. Claro, en realidad no estoy delatando nada, porque cuando estamos hablando de que es el último habitante de un pueblo, ya sabemos lo que va a pasar con toda la familia que tiene. Ahora, Andrés, que es el protagonista, tiene un monólogo que es realmente estupendo. Y va para atrás y adelante en el tiempo, con un lenguaje poético de Llamazares realmente impecable, y donde pasa por lo que es la muerte de Sabina, su mujer que se ahorca un día. Hay unas descripciones que son brutales cuando ellos por la ventana miran lo que es la ida, la emigración de los últimos habitantes, de aquellos amigos que ellos tenían y se criaron en ese pueblo y un día para el otro deciden irse y cuando les golpean la puerta no quieren ni abrir para no enfrentarse al tema de despedir a esa persona, y por las ventanas o por los entresijos de las ventanas miran cómo se llevan todo. Y claro, los que van quedando son ellos dos. Nos vamos a enterar de que una hija pequeña murió, de que el del medio termina huyendo, es el único que se presume que sigue vivo porque huyó del lugar. Y el padre le dijo, si algún día te vas de acá no volvés, porque claro, estaba asignado para que él fuera de alguna manera el que se encargara de esa casa. Y queda Andrés solo en el pueblo con una perra que lo va a acompañar hasta el último día. Entonces la estructura de la novela es el primer capítulo y el 20, el primero entrando del pueblo vecino los habitantes para enterrar a Andrés, y luego en el capítulo 20 es ya enterrado Andrés, la ida de esos vecinos de vuelta a sus pueblos. Yo soy de las novelas que me encantaría que se leyeran de forma masiva. También sé que es una patada en el medio del pecho, ¿no? Adorno no estaría de acuerdo con eso. Bueno, sí, está bien. Pero es un libro con una dureza muy particular, obviamente. Un lenguaje y una estructura maravillosa que le da Llamazares al libro.
toda la explicación del color amarillo que tiene que ver con la desgracia, con la muerte. Por ejemplo, esa anécdota que se menciona en los estudios previos de los libros de cátedra, que son extraordinarios, aquello de que luego que Molière muere de amarillo, nunca más se volvió a ir de amarillo al teatro. O sea, bueno, un montón de cosas que van signando de alguna manera el pasaje de este hombre, donde se le amontonan los recuerdos, donde se estima que es en el 61 que muere la mujer y pasa 10 años solo, pero en ningún momento está expresado de forma gráfica, porque él intuye que fue el último día del año 61, el primer día que él estuvo solo, pero ya no había almanaques que regular nada, y está la vida con esa perra que no tiene nombre, porque como no llegaron a ponerle un nombre con la mujer, él le dijo después que la mujer murió, ¿para qué le voy a poner el nombre a la perra si última es la única perra que anda en este pueblo? De verdad es un libro que ojalá se lea. Vamos, acá sí que hay partes para leer que son bastante impactantes. Si querés leo una de la parte final. Vamos a subir citas de los libros que leímos. Exacto. Leímos y conversamos. Leímos y conversamos. Hay una chiquita, cuando ya en el último capítulo los hombres comienzan a irse, dice: no estaré allí más que el tiempo que tarden en construir la caja. Ni siquiera tendré seguramente que esperar a que llegue el resto de la gente de Verbusa, porque nadie irá a buscarla. Nadie se acordará siquiera de bajar hasta Oliván para pedirle al cura que suba hasta aquí arriba a darme sepultura. Cuando la caja esté acabada, ellos mismos me llevarán al hombro, en silencio, por la calleja ya cegada de matojos y de ortigas, hasta la tumba que he cavado esta mañana al lado de Sabina y de mi hija. Ni siquiera rezarán una oración. Me cubrirán de tierra con la pala que he dejado allí olvidada, y en ese mismo instante, para mí y para Niele, todo habrá concluido. Entonces, ya en la parte final, cuando se narra esa tumba cavada por él, entre su hija muerta de 4 años, mira vos, 4 años también, y su esposa que se había ahorcado una década anterior. Así que bueno, Julio Llamazares, que justo habla, si bien no es un pueblo que esté ubicado en esta Laponia que hablábamos antes, sí es uno de los pueblos abandonados y que hasta el día de hoy tiene 0 habitantes y por supuesto lo comienza a cubrir la vegetación y lo único que sigue en pie es la iglesia. Sí, formidable. Hay un documental del franquismo y el franquismo llevó una población del interior, del campo, que no recuerdo, pero ya me voy a acordar, es muy buena. Y fue violentísima además, porque de hecho el franquismo fue muy violento con el campo, pero primero recuerdo esto y después recuerdo que este libro es parte de esa también post-franquismo de violencia, de esa cosa rural, ¿no? De esa violencia rural, digamos, que encontrás en otros libros, que lo hace. Y vos sabés que me hizo acordar mucho, hizo acordar mucho, por supuesto que Onetti lo escribe posteriormente, cuando ya no importa, al último capítulo de Onetti, cuando él empieza a reflexionar sobre su propio cuerpo y sobre su propia vida, y me hizo acordar mucho Mientras agonizo, ¿no? Claro. Mirar por la ventana la abuela que iba a morir, a ver si el cajón estaba pronto y se podía morir. Acá él... Entraba el acerrín, el polvo. Exacto. Del cajón por la ventana. Exacto. Y acá él mismo diciendo que le hubiera gustado construir su propio cajón, pero que no había podido hacerlo porque la madera se había humedecido, una madera especial que por tradición era donde se acostumbraba a enterrar a la persona, porque esa madera, persistía en el tiempo, etcétera, etcétera, y que estaba húmeda y que no pudo construirla. Entonces hay como imágenes muy elocuentes, digamos, de otros libros que han circulado por la vida de uno. Sí, claro. Creo que además no era la abuela, era la madre, ¿no? La madre. La abuela. Porque como termina, ahora es la madre, pero la abuela. Es la abuela, sí. Sí, es la madre. Porque al final, si no. No, acá estamos, somos spoilers, digamos. Vamos a contar. Es que todo de los libros. Es que Mientras agonizo, quizá, algún día hablaremos de Faulkner acá, pero Mientras agonizo, si algo tiene, es que el final es lo menos importante de todo, ¿no? Es como Marie de Ruyssec,
tiene utiliza mucho la primera frase solamente, que es bien de Camus. Ajá. Empieza, en Nacimiento de un fantasma empieza, mi marido desapareció. En este empieza, Tom ha muerto. ¿No? Es decir, que ya te dice más o menos. Sí, ya te arranca. Sí, ¿no? sí. De hecho, es un recurso bastante. Es un recurso muy utilizado, bueno, en el extranjero. Ya sabemos todo cómo termina todo. También por García Márquez, ¿no? En Crónica de una muerte anunciada, cuando dice el último día de vida de Santiago, ¿no? Por favor. Y Camus, de los mejores principios de novela de toda la época de la humanidad. Bueno, para ir terminando, porque ya vamos como media hora hablando de estas cosas. ¿Y vos decís que esta vez no nos escuchan hasta acá? No sé, mirá, ni idea. O sea, nosotros tenemos nosotros somos intempestivos en esto. Ajá. O sea, no somos contemporáneos del micrófono. No, es verdad. Entonces tenemos la impunidad, aunque es una palabra que no me gusta mucho por estos tiempos, pero tenemos la impunidad de hacer lo que queramos con el tiempo y no hacer las cosas que se hacen del mainstream. O sea, porque digamos, no cantamos, no bailamos, o sea, entonces no nos filmamos, no nos mostramos. Vamos a leer las cosas, yo leo bastante mal, o sea, entonces digamos, es así. Pero bueno, el segundo libro que traje es más conocido, que es de John Didion. También es más parecido al inglés el que me salió, pero no tanto como Murray. Bueno, John Didion sí es más conocida, hace relativamente poco que es más conocida también, es cierto, por el periodismo narrativo y todo ese tipo de cosas, sobre todo las crónicas. Nació en California en el año 34 y murió hace poco, en el 21. Yo creo que ella nació en Sacramento, ¿no? Y es parte de ese mundo de los 50, del esplendor norteamericano, ¿no? Lleno de exiliados europeos. Cada vez que leo a Didion me hace acordar a Susan Sontag yendo a visitar a Thomas Mann de chica, en ese esplendor de los autos grandes, las familias numerosas y las mujeres con sus vestidos de lunares, con grandes patios y perros y toda la población, o sea, el habitar todo el desierto, ¿no? Básicamente. Esos autos que gastaban millones de litros de petróleo que ahora ya no hay. Bueno, entonces en ese lugar nació Didion y se dedicó por supuesto, además hay como una corriente más progresista en California, ¿no? En lo que tiene que ver con las cuestiones estéticas y cuestiones del periodismo y de la crítica social, y ella, bueno, se metió en eso, empezó a hacer crónicas sociales, políticas. Yo no recuerdo si leí, pero están las crónicas de ella, no sé si están traducidas, de las convenciones que dicen que son muy famosas, tanto demócrata y republicana. De hecho, ella se va a una convención en este libro, que es El Año de Pensamiento Mágico, ya se los voy adelantando, que es también de un duelo. Porque yo soy bastante cuadrado en esto, dos libros, dos duelos, ¿viste? Es así. Entonces, este es más conocido, no sé si es el mejor libro de ella. ¿Este es el duelo con la muerte del marido? ¿O la muerte este es el duelo con la muerte del marido, porque también está la muerte de la hija. Está la muerte de la hija, que es Ojos Azules. Ese libro yo me lo compré hace millones de años. Bueno, tengo muchos libros de hace millones de años, pero ese me lo compré uno de los primeros. Lo encontré en desuso, cuando no era Didion, digamos. Y porque ella tiene como un renacer bastante importante luego de los 2000, ¿no? Sí. Si bien en Estados Unidos era una escritora prolífica y que además muy reconocida, creo que para el gran público acá en lengua española al menos es a partir de los 2000. Yo creo que ahí habría que indagar la circulación que hace de determinada información a algunas universidades y otros lugares que la traen, por ejemplo. Gato Pardo tiene una traducción de ella, Argentina también la trajo. Salió también un documental en Netflix, que eso también impacta, entonces eso ya te lleva a vender libros. En este caso, como diría Sergio, a mí me gustaría que la lean. Bueno, en este caso se hizo un poco masiva, entre comillas, y es una buena literatura, ¿no? No sé si vuelvo a decir si es el mejor libro. Es un libro extraordinario, es una crónica sobre la muerte, sobre un año de la muerte del esposo, que muere de un ataque al corazón. Y ella empieza a indagar. Empieza a contar todos los hechos, empieza a hacer como un streaming de cuándo llegó la ambulancia, cuándo se lo llevaron, cuándo llegó al hospital, ¿no? Empieza a indagar en
como digamos el Digested o el Doctor en Casa, y qué decía eso de la enfermedad del marido. Empiezan a indagar en exámenes, a su vez va contando su vida, la de Quintana es la hija que muere, y lo cuenta en Ojos Azules, que está con una trombosis y está casi al borde de la muerte, también en el mismo momento que el marido muere. Y empieza, obviamente, yo creo que a mí me da la sensación que el libro es una crónica que es como un espejo que se da vuelta y empieza a contar el reverso de ella misma, ¿no? ¿Por qué? Porque ella dice, bueno, yo me vi 40 años con los ojos de mi marido y ahora me empiezan a ver con otros ojos, básicamente. Cada uno de los párrafos es, o sea, es extraordinario para mí. La verdad, es de una belleza muy suave. No es como Marie, que es muy directa, es muy cruel, teniendo otro tono narrativo, otra poética, pero Didion es suave, es soft, ¿no? Esa cosa de California, uno la lee y da la impresión de las tablas de surf, las olas y los autos en la playa. Bueno, eso pasa con ella, pero no deja de tener, digamos, la dureza de una pérdida. Yo lo recomiendo mucho. Ya digo, es un libro, no sé si es el más comentado o el que más se conoce, pero es un extraordinario libro, la verdad. De la A a la Z es un extraordinario libro. Y es otra forma de indagar en el duelo, ¿no? Ella empieza a escribir, inclusive en un momento determinado hace algo que lo hace Marie de Risec, es la obra dentro de la obra. Porque en un momento determinado ella está escribiendo la crónica y sale y dice, en realidad no quiero terminar de escribir esta crónica, ¿no? O sea, y eso es muy inteligente. Más allá de las frases poéticas y muy lindas que tiene, extraordinarias, hay que ver la estructura narrativa que ellas dos en realidad piensan para abordarla, digamos, de alguna manera la trama, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Acá en las dos, desde el primer instante, se sabe que murió alguien. En el caso de Marie, el toma muerto es el hijo, y en el caso de ella, el marido. Y después empieza a contar, ¿no? Digo esto porque siempre está la forma más compleja de narrar una historia, porque ahí se pierde dónde está el asesino, ¿no? Claro, exactamente, ¿no? Ahora que es todo, ¿dónde está el asesino? ¿Quién es? ¿No? O sea, como si no sufriéramos el final ya, digamos, ¿no? Y bueno, yo voy a leer cualquier párrafo que agarren es para leer, pero voy a leer uno que dice, que es bastante básico, pero que en realidad casi creo que todo el mundo lo piensa. Dice así: sé por qué intentamos mantener con vida a los muertos, intentamos mantenerlos con vida para tenerlos con nosotros. También sé que si queremos seguir vivos llega un momento en que tenemos que dejar ir a los muertos, dejarlos ir, dejarlos muertos. Y esta frase me parece espectacular. Dejar que se conviertan en la fotografía de la mesa. Dejar que se conviertan en el nombre de las cuentas fiduciarias. Dejar que se lo lleve el agua. Saber esto no hace que me resulte más fácil dejar que se lo lleve el agua. Es así prácticamente todo el libro. Por supuesto, todos estos libros que, digamos, algunos, yo el de Paco no lo conozco, el otro lo conocía, o sea, no se maten después, ¿no? Digamos, léanlo, pero no se peguen un corchazo. Nosotros lo leímos, no nos pegamos un corchazo, digamos. Sí, no somos el mejor ejemplo. Pero de Didion es de una dulzura tremenda. Cualquier libro de Didion. Yo creo que es un libro que interpela. En el caso de Didion, sí. Tiene unas crónicas que creo que se llaman como es un libro pequeño oeste, sí, creo que es. Sí. Que son unas crónicas formidables, sí. ¿No? Una cronista, una fotógrafa de la sociedad americana que, bueno, tiene ese talento tan particular que es a través de una página poder uno ver sí. Al personaje o la situación o el momento que describe. Son autores a leer, sin duda alguna. Dice Didion: escribo estrictamente para averiguar qué estoy pensando, qué estoy mirando, qué veo y qué significa. Claro. Sí, el juego donde estamos también, el juego donde estamos no es de Cortázar, a ver si acá me los anoté. El año del pensamiento mágico, lo que quiero decir, Noches Azules, según venda el juego, una liturgia. Río en la noche también es un muy buen libro. Ese lo editó Gato Pardo con el nombre Río, que también es de una muerte, digamos, pero en ficción. Esto es crónica. La verdad que son muy buenos libros. De los que yo leí, casi todos son libros. No sé cuál es el mejor, no importa para mí cuál es el mejor. Este es muy buen libro.
Pero se encuentran bastante... Me parece que son momentos también Sí. donde uno leemos. Yo no sé si esto a los 22 años, cuando lo leí, era un libro que estuviera dentro de, no sé, de ese listado que uno hace para decir, bueno, este libro está dentro de los mejores. Y leerlo después 30 con 30 Yo creo años que de diferencia. es muy cruel eso de cuáles son los mejores libros a Sí, veces, sí. o sea, ¿no? Es Sí, muy sí. cruel porque bueno, pues es eso, uno es tantas cosas cuando lee y cambia tanto, que bueno, es lo que sucede, ¿vio? Esto de los top 5. Sí, No hay y top aquello five. que hablaba, que muchas veces hemos hablado contigo, aquello de que si queremos apreciar a un autor, quizás lo mejor no sea leer toda su obra, porque bueno, va a tener los altibajos. Te pasa a veces cuando Sí. querés leer un autor y empezás leyendo su peor obra, decís, no, ¿para qué lo voy a seguir leyendo? Y ahí está siendo injusto porque probablemente tenga cosas mejores. Y a la inversa, cuando la vara es tan alta y lees esa obra casi ejemplarizante, claro, es muy difícil. Bueno, yo me acuerdo que contigo nos pasó con Saramago. O sea, Saramago, después de 2 o 3 libros, había que sostener al Saramago posterior, al Saramago, aquel Saramago que nace después del premio Nobel, ¿no? Sí. El más comercial, escribiendo sobre la caverna, el ensayo de la lucidez. Ahora, claro, escribime el Evangelio según Jesucristo, ensayo sobre la ceguera, el año de la muerte de Ricardo Reis. Entonces, bueno, ahí se es injusto, digamos, cuando uno lo juzga por la caverna, que quizás no es su Bueno, mejor Balsa de creación. Piedra también. Sí, La balsa de piedra, sí. gran novela, pero gran novela. Bueno, yo creo que una de las cosas que la otra vuelta me preguntaste y ya vamos a terminar es, o para qué hacemos estas conversaciones, o para qué conversamos, y es que también es eso, ¿no? Nosotros vamos a conversar de libros que capaz que de alguna manera van a desaparecer, pero no en forma trágica o porque hagamos trágica este relato, sino porque de alguna manera o no se van a reeditar, o van a quedar desclasificados, o no va a haber lectores para ellos. Van a ser como una especie de elite. O sea, por ejemplo, una cosa que ahora cuando hablabas de Julio, habíamos hablado hace poco de Juan Bennett. Sí, claro. O sea, más allá de que se edite Juan Bennett, que están editando en España de bolsillo hay. Casi no hay nada ahora. Casi no hay nada. Bueno, pero había. Volverá a ser región. Está agotado su mejor libro de todo. Pero digo, ¿y quién lo va a leer? O sea, ¿qué lector va a leer ese tipo de novelas? Esa novela o en alguna universidad que van a hacer una tesis y van a contarle el número de páginas y vaya a saber qué cosa más, que lo objetiviza mucho los libros, digamos, de alguna manera, pero después es muy difícil, pero así con otros, o los descatalogados, ¿no? Un conocido de librería, un conocido común que tenemos en Librería Montevideo, me contaba que, y esto yo no lo sabía, o si lo leí se me perdió en algún momento, que cuando a Onetti le dicen que murió Bennett, solitariamente se puso a llorar en la cama y no habló más. Con quien le contaba esa noticia. Que le tenía una estima muy grande. Y uno analizando la obra de Bennett tiene, o Bennett, no sé si se pronuncia Bennett o Bennett, tiene puntos de encuentro muy fuertes con la obra de Onetti, ¿no? Y entre otros, con Rulfo también, pero digamos, con Onetti en forma particular. No, si llegan a decir la palabra Bennett, les regalamos una revista. Solo por Instagram, porque significa que llegaron hasta acá. En realidad lo que nosotros queremos es sacar unas cuantas revistas que tenemos ahí, poderlas entregar y regalarlas a todos los que escuchan. Me asombra la mercadotecnia de Sergio, lo cual yo no tengo, digamos. Pero bueno, teníamos que llegar a una palabra. Si no, dice, no, leímos 10 minutos. Así que bueno, pero para la próxima, en todo caso, ya se sabe que se tiene que pedir exclusivamente, además por Instagram. Sí, sí. La Tierra Dividida. Conversaciones sobre libros. Un podcast de Mauro Tomasini y Sergio Requel.